Si al final no estás de acuerdo conmigo, estás en todo tu derecho. ¿De acuerdo? Ahora bien, el ser humano ha perdido la libertad, y ha perdido una libertad espiritual, y ha perdido una libertad emocional, y por ende está perdiendo una libertad, ¿qué? Financiera. Ahora, ¿por qué está perdiendo una libertad? Porque hay un sistema diseñado para que tú la pierdas. El sistema está diseñado para que tú pierdas esa libertad. Ahora, no te dicen que vas a perder la libertad, sino como la gran mayoría de las cosas oscuras se hace para que los seres humanos no se dan cuenta que la estén perdiendo, y cuando ya se den cuenta, en muchos casos sea muy ¿qué? Muy tarde. El sistema es sigiloso. La humanidad ha pasado por diferentes eras económicas. Existe la era del trabajo, donde los factores productivos, tierra, trabajo y capital, el que más se utilizaba era el trabajo. El trabajo. El trabajo era el factor de producción por excelencia. Todo lo que tenía que trabajo fuerte, trabajo físico. Posteriormente, después de esa era, se pasa a una etapa muy interesante que era la etapa de los fisiócratas, la parte donde el factor de producción ya no era el trabajo, sino era la tierra. La tierra, todo lo que la tierra podría dar. La tierra fue el primer multinivel que existió en la historia, porque tú podías plantar una semilla de maíz y esa semilla te daba muchos maíces. Por eso, los fisiócratas decían que la tierra tenía un valor agregado, porque tú podías saber cuántas semillas tenías de maíz en la mano, pero no sabías cuántos mazorcas había dentro de una semilla. Por eso, la tierra por muchos años fue el primer o principal factor. La gente se peleaba. Las cruzadas era una pelea, ¿por qué? Por la tierra. Porque la tierra era el factor producción por excelencia. Y mucho duró la época del feudalismo, la época de la fisiocracia, la época en donde si tú pedecías un pedacito de tierra, realmente podías sobrevivir. Y si tú la tenías, eras rico. ¿Quién era rico? El que tenía más tierra. Con el tiempo y con la invención del hombre, esa parte fisiocrática, esa parte del factor producción predominante tierra, surge un nuevo modelo que no existía en el anterior, que se llama el capital. El capital, es decir, el dinero, surge por la inventiva del hombre. Surge exactamente en la época de la era industrial, donde el factor de producción deja de ser la tierra y comienza a ser el capital. Y se origina una era que tiene un poco más de 200 años que se llama el El capitalismo. El capitalismo es una era en donde el factor de producción predominante en una economía mundial ya no es el trabajo, ya no es la tierra, ahora es el ¿qué? El capital. Eso significa que los que tienen capital es el que tiene el poder. Antes el que tenía el trabajo era el que tenía el poder. Después la tierra, quien tenía la tierra contrataba a quien tenía el trabajo, pero el que tenía la tierra tenía el poder. Ahora quien tiene el capital es el que tiene el poder, porque ya hoy en día la tierra ya no es un factor de producción. Ahora, esa era del capitalismo originó un paradigma, originó lo que se llama una caja. ¿Qué es una caja? Una caja mental es, no hay otra manera de hacer las cosas, por lo tanto hago la única que sé. Hay un dicho en inglés que se llama thinking out of the box, pensando fuera de la caja. Una de las cosas por las que conseguir los 6 es desafiante es porque tú estás diciéndole a la persona que salga de la caja. ¿De acuerdo? Que salga de la caja. De la caja que lleva 2 siglos. De la caja que para la gran mayoría de personas es lo único, es su realidad, no hay otra. Y por eso prefieren vivir vidas miserables dentro de la caja que cualquier argumento fuera de la caja. ¿Entiendes? ¿Cuál es tu labor? Tu labor no es explicarle por qué debería salirse de la caja, sino por qué tú te saliste de la caja, que es muy diferente. ¿Por qué tú te saliste de la caja? Y si esa persona entiende que hay un momento para salirse de la caja, se saldrá. Y si no, encajado va a vivir toda su vida. Por eso se nos pide que encontremos 6 que realmente quieran salir de la caja. Pero el primero eres tú. Ahora déjame explicarte qué es la caja. ¿Qué es la caja? ¿Qué es el paradigma de la caja? La gran mayoría de personas en el siglo XXI, hace poco un diario en Colombia me pidió que escribiera un artículo para ellos.
Y este fue el artículo que yo escribí. Se llama La ironía del siglo XXI. Ahora te voy a explicar por qué la ironía, o quizás tú vas a ir entendiéndole. Como la gente no tiene capital, la gran mayoría de nosotros no tiene capital, en términos financieros ha habido una devolución de la economía a la gran mayoría de personas. Porque para los que tienen capital es el momento de hacer dinero, pero para los que no tienen se han devuelto a la primera instancia, que es trabajar, donde en algún momento el factor predominante era el ¿qué? El trabajo. Son 3 factores de producción: tierra, trabajo y ¿qué? Y capital. El capital está terminando y estamos pasando al 4º factor de producción, que es la tecnología. Hoy en día el que tiene la tecnología es el que tiene el poder, ya no el que tiene el capital. Pero en términos universales, la humanidad ha regresado al trabajo, porque no tiene ni capital ni tecnología. ¿De acuerdo? Y obviamente no tiene la tierra, es la única la que tiene los zapatos, pero de ahí no más. Ahora mira, la gran mayoría de las personas ha desarrollado una respuesta que yo llamo una respuesta ignorante al problema. Y se nos paga por concientizar a la persona de eso. La gran mayoría, su respuesta a la solución es trabajar, y mañana ¿qué? Trabajar, y pasado ¿qué? Trabajar. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que había una devolución económica en su vida. Hoy en día lo único que tiene es el trabajo. Y por eso, de 24 horas, los expertos decían que 8 eran para trabajar, 8 para dormir y 8 era para tener tiempo. 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 para tener ¿qué? Tiempo, porque necesitas tiempo para hacer las cosas que a ti te gustan hacer. El trabajo no es algo que nos guste hacer por naturaleza. Hay días en que no queremos trabajar. Por eso en inglés, cuando una persona tiene que ir a trabajar, dice I have to. Y en español es yo tengo que. Cuando tú hablas de placeres en la vida, tú no utilizas la expresión tengo que. Es quiero o voy. Cuando tú haces algo que no quieres hacer y te gustaría hacer otra cosa, pero no puedes hacer otra cosa porque tienes que hacer esto. Por eso la gran mayoría de personas dice, mañana tengo que. Porque inconscientemente o subliminalmente, tú no quisieras ir a trabajar. A ti te gustaría que te paguen lo mismo sin qué, sin ir a trabajar. Pero como tienes que ir a trabajar. Ahora hay personas que me dicen, a mí me gusta ir a trabajar, entonces tú no sirves para esto. ¿Entiendes? Porque la idea es que lo hagas por pasión, no por necesidad. Los expertos dicen que una de las partes que contribuye mucho a una vida armónica es cuando tú amas lo que haces. Amas lo que haces. Y para amar lo que haces no tienes que. Ahora, como la gran mayoría ha respondido con excedentes en cuotas de trabajo, no es que el día se haya alargado. El día sigue teniendo las mismas 24 horas. Y por eso la gente ya no trabaja 8 horas. ¿Trabaja más o menos? Mucho más. Ahora, si trabaja más, implícitamente, ¿qué significa con las otras 2 8? ¿Qué significa? Que tienen que reducirse. La gente tiene o que dormir menos, o qué, o vivir menos. Y es inherente, cuando una persona vive menos y duerme menos, tú le ves su expresión en la cara. Cuando una persona está triste, es porque no está viviendo la vida que quiere vivir. Y lo único que hace es ¿qué? Trabajar. Trabajar. Ahora, como la jornada de trabajo se subió, implícitamente los seres humanos pierden el control del ¿qué? Del tiempo. Ese es el primer control que se pierde. Ahora, ¿tú crees que ellos se dan cuenta que lo han perdido? No. Están en un sistema diseñado para que las menos posibles personas se den cuenta que lo han perdido. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una persona pierde el control del tiempo, perdió media vida. La perdió.
Porque necesitas tiempo para hacer las cosas que quieres hacer y no que tienes que hacer. Ahora, es interesante que todos en esta vida tenemos que hacer ciertas cosas, pero también es irónico que lo único que en la gran mayoría de personas se ha convertido su vida es en cosas que tienen que hacer y no en cosas que quieren hacer. ¿Y por qué hacen más las que tienen que las que quieren? Porque perdieron el control, perdieron el tiempo. La vida está hecha de tiempo. Una persona que perdió el tiempo en su vida, perdió media vida porque no tiene el control. No puede hacer lo que quiere hacer, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, cuando tú le dices a esta persona y lo abordas de esta manera, dices, mira, no me gustaría que me malinterpretaras u ofenderte, pero cada vez que se trata de disfrutar la vida, tú me dices que nunca tienes tiempo y me dices que no tienes tiempo porque estás trabajando. Me imagino que en compensación a ese trabajo y en sacrificio al tiempo que valga la redundancia estás sacrificando, deberías tener mucho ¿qué? Mucho dinero. Y la persona te dice, tampoco tengo dinero. Yo le digo, interesante, porque ahora ya no solamente perdiste el control del tiempo, sino perdiste el control ¿de qué? Del dinero. Trabajas y perdiste dos de las variables que nunca deberías haber permitido que alguien o algo controlen en tu vida. El tiempo y el dinero. Si tú pierdes el control del tiempo y del dinero, perdiste el control de tu vida. Lo perdiste. Y Kiyosaki en el libro de Escuela de Negocios dice, la infelicidad está muy relacionada con la pérdida del control en la vida. ¿Qué es un alcohólico? Un alcohólico es alguien que perdió el control. Perdió el control. Tiene que ir a sesiones a recuperar ese dominio propio. Ahora, ¿qué es un alcohólico de este sistema? Es una persona que es adicta al sistema, que no se da cuenta que perdió el control de dos variables supremamente importantes y que al perder este control, la posibilidad de infelicidad es mucho más alta. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser del todo feliz cuando pierde el ¿qué? El control. No tiene tiempo, no tiene dinero. Por eso Stephen Covey dice que la gran mayoría de las personas llegan a los 65 años habiéndose dado cuenta que apoyaron la escalera en la pared equivocada. ¿Y por qué no se dieron cuenta durante 35, 40 años que apoyaron la escalera en la pared equivocada? Porque están dentro de la caja. Están dentro de la caja. Y a ti y a mí se nos paga para ser millonarios, para ayudar a gente a salir de la caja. ¿Entiendes? Y salir de la caja es recuperar el ¿qué? El control. Ahora, acá viene algo muy importante. Hay un sector de la economía que se llama mano de obra calificada. Yo pertenezco a ese sector porque fui a una universidad e hice posgrados. La gran mayoría no es mano de obra calificada. Cuando una persona es mano de obra calificada tiene ego. Y cuando tiene ego tiene un mecanismo de defensa. La gran mayoría de personas que son instruidas a nivel pedagógico no les gusta entrar a redes. Porque su mecanismo de ego es, yo no estudié tanto para hacer eso. Cuando yo abordo a esta persona, yo le digo, mira, es muy probable que tú seas mucho más inteligente que yo hablando de coeficiente intelectual. Pero no vamos a hablar de coeficiente intelectual. Es mucho más importante que quizás tú sepas más idiomas que yo, pero no vamos a hablar de idiomas. De repente saliste de una mejor universidad, pero no estoy criticando tu capacidad profesional. Mi pregunta es, ¿estás en control? Con lo que tú estudiaste, con todos los títulos que tienes, ¿estás en control? ¿Estás en control? En otras palabras, en tu vida, ¿el tiempo y el dinero son variables que tú controlas? ¿El sistema financiero o la plataforma sobre la cual tú estás montada te está dando el control de estas variables o lo estás perdiendo? Y en el 99% de los casos, ellos tienen que aceptar que han perdido el ¿qué? El control. Han perdido el control. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo pueden despedir y eso no significa tener control.
Hoy en día estamos en épocas de reducción de planteles, reducción de costos, y cuando a una persona, por más título o preparación que tenga, le dan una patada y le regalan una placa, y si tiene 20 años le regalan un reloj, perdió el control. Y a veces le dan un pin, después de 20 años. En otras palabras, es para que la patada duela menos. Es para que cada vez que se recuerda, ay, mire el reloj que... Y fuera que le dieran un Rolex, le dan un Citizen. La gente ha perdido el control, y como ha perdido el control, entonces ahí viene, ojo con esto, la primera esclavitud con la que tenemos que lidiar con los seres humanos, que es la esclavitud emocional. Miren, amigos, yo estuve 11 meses presos por un delito que no cometí. Pero cuando salí de la cárcel, me di cuenta que hay más presos afuera que adentro. ¿Entiendes? Ahora, ellos quieren aceptar o pueden aceptar que están presos. No, no les gusta. El ego hace que no. Pero los barrotes no son de hierro, porque por lo menos el hierro se oxida, pero estos barrotes no se oxidan. Son mentales. Son mentales. Son mentales. Y el más fuerte de todos los barrotes que yo estoy viendo la humanidad está teniendo en su mente es el barrote de la desesperanza. La desesperanza. La desesperanza de no entender por qué no estoy viviendo la vida que vivo a pesar de que todos los días ¿qué? Trabajo. Poco a poco, cada día, cada 31 de diciembre, cada jornada laboral que yo veo que es a duras penas para pagar y no para poder acumular, hace que la desesperanza se incremente. Y allá hay una primera señal de esclavitud. Las personas son adictas a su desesperanza. El otro barrote es el barrote del miedo. El miedo. El miedo se está apoderando del corazón de los hombres. Y el miedo anula. El miedo hace que la persona acepte su condición. Que la acepte. El miedo hace que acepte de que en la caja por lo menos come. Y yo le digo a la persona, tú no naciste para comer. Tú naciste para soñar. Que es muy diferente. Ahora mira, la persona entra en un círculo vicioso. Sigue trabajando más. Sigue trabajando más. Sigue trabajando más. Sigue perdiendo más tiempo y más ¿qué? Más dinero. La semana pasada estuve en Nueva York y les hice un ejercicio y tienes que ver la cara de la gran mayoría. Te voy a hacer una sola pregunta para que tú veas cómo inconscientemente has perdido el control. ¿Con cuánto dinero llegaste a este país? Y la gran mayoría me decía $800, $1,000. Otros me decían $1,500. Otros me decían $600. Otros me decían $2,000. Perfecto. Cuando tú llegaste a este país, estabas en positivo. Ahora, ¿cómo estás? Y la gran mayoría ya no está en positivo. ¿Está en qué? En negativo. Ahora ya no tiene ni siquiera 800. Ahora debe. ¿Y cómo puede ser posible que vengas al país de la libertad, al país de los sueños, a trabajar para deber? Y todo el mundo. ¿Y por qué no te das cuenta? Porque yo le decía, señora, ¿y usted cuánto tiempo tiene trabajando? Yo tengo 12 años en este país. ¿Y en 12 años no se da cuenta? Porque el sistema está hecho para que no se den cuenta. Está hecho para que la gente sigilosamente pierda ¿el qué? El control. Porque cuando tú pierdes el control, entonces aparece la variable que Satanás quiere que aparezca en tu vida. Vulnerabilidad. ¿Y qué es una persona vulnerable? Una persona vulnerable es una persona que su autoestima, su self-worth, su autovalor es cero. Y cuando tú tienes a esa persona, con esa persona tú puedes hacer maravillas. Tú puedes decirle que se emplea $6 la hora a $6 la hora. Tú puedes decirle que pueda entrar al país de la libertad para perder hasta la vida, se meten por el túnel. Pues son vulnerables. Ahora, ¿qué es lo que Redes ofrece? Redes ofrece la solución
a que independientemente del coeficiente intelectual de la persona o de la profesión, la persona recupere el control del tiempo y del dinero. A esa condición de recuperabilidad del control se llama libertad. Libertad. Recuperar el control. Que tú seas el que determine para dónde vas, cuándo vas y con qué recursos cuentas para llegar. No que un tercero determine en dónde te quedas, hasta cuándo te quedas y por qué te quedas. Eso no está en el control. Tiene mucho que ver con la espiritualidad. Muchas personas creen que Dios nos da mandamientos para controlarnos. Dios nos da mandamientos para aprender a autocontrolarnos, para recuperar el control. Porque la esclavitud espiritual es ceder al pecado. La libertad espiritual es dejarlo pasar. Esa es la gran diferencia. Pero tú no puedes dejarlo pasar si tú estás controlado por el pecado. Lo mismo pasa con las finanzas. El control, el tiempo y el dinero es algo que independientemente de lo que tú hayas estudiado e independientemente de tu capacidad, tienes que recuperar. Ahora, si la persona sigue cambiando tiempo por dinero, en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Latinoamérica, alguien determina cuánto va a ganar, esa persona no puede recuperar el control. Y es ahí donde la solución, ojo con esto, me dan un tablero que no funciona y un borrador que no borra, pero bueno, vamos bien. El cheque llega, como dice Juan. La solución es salte de ahí. La solución no está en el sistema, la solución es cambiarse de sistema. Eso es lo que tienes que entender. Muchas personas creen que lo que le proponemos es que se salgan ya. No, un momentico. El 90% de los éxitos empresariales en redes de mercadeo han combinado, se han salido de una. Gradualmente se han ido, ¿qué? Saliendo, construyendo un ingreso que les permite con el tiempo salirse, y no solamente salirse, sino ser libre, que es la diferencia. Hay ingresos que te permiten comer, y es muy probable que la gran mayoría de ustedes en estos momentos estén en este ingreso, porque están diseñados para eso. Hay ingresos que te permiten ser libres, pero no confundas que el ingreso que te permite ser libre lo vas a encontrar en un sistema que te vuelve esclavo. Tiene que estar en otro lugar. Y ese ingreso que te permite ser libre, que te permite que cada minuto de tu tiempo sea exponencializado a la N, lo que financieramente se llama apalancamiento, ese ingreso que te permite ser libre, se llama ingreso residual. Ahora mira, espera un ratico. Ingreso residual. Ahora quiero explicarte algo porque es muy probable que pocas personas te hayan explicado esto. Hace algún tiempo tomé un curso que se llama ¿qué hace a un millonario financieramente hablando? Quiero que analices todos los millonarios en el mundo, todos. Y ellos tienen una fórmula. La fórmula del millonario es: cobran poco de mucho. Bill Gates, ¿por qué es millonario? Saca un producto, el producto es aceptado, se posiciona en el mundo, hay mucho volumen del producto y él compra ¿qué? ¿Él cobra qué? Un porcentaje de ese volumen. El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, ¿cómo cobra? Cobra 3 centavos de dólar por cada llamada de celular en Latinoamérica. 3 centavos de dólar por cada llamada de celular en Latinoamérica. Saca su producto, el cual no es celular, sino que la gente hable, es su red de conexión para que la gente hable. Recuerda que Tomás Alva Edison duró más de 10 años con el bombillo en su mano y sus finanzas no cambiaron nunca.
10 años con el bombillo. Pero una vez en su trabajo lineal con el telégrafo, se dio cuenta que la red podía hacer que su invento funcionara para él. Una red de electricidad y bombillos conectándose en todas partes, pero que sin la red no tenía ningún sentido. Cuando Carlos Slim cobra 3 centavos por cada llamada de minuto, tiene el mismo modelo de Bill Gates. No tienen el mismo producto ni están en la misma industria, pero tienen el mismo ¿qué? Modelo, que es poco de mucho. 3 centavos, poco. Llamadas por celular, muchas. Muchas. Hay un jeque en Arabia Saudita. Se dio el lujo de construir una isla a 200 metros mar adentro en forma de palmera. Es el dueño del único hotel 7 estrellas que hay en el mundo, en Dubái. ¿Sabes cómo cobra? $1.50. ¿Pero de qué? De cada barril de petróleo que Arabia Saudita exporta. Diferente industria, diferente personaje, misma fórmula. Poco de mucho. Todo millonario en el mundo cobra poco de mucho. Todo. Independientemente de la industria o su profesión, la fórmula es la misma. Cobrar una pequeña participación, regalías, de un volumen grande, duplicación. Una pequeña participación, regalías, de un volumen grande, duplicación. Poco de mucho. Y la gran mayoría de los millonarios sabe que poco de mucho siempre da mucho. Ahora, ¿por qué yo soy tan fregado con mi gente, respetando el modelo de nuestro líder acá, de que eviten las ventas al máximo? ¿Por qué yo le digo a mi gente, eviten? No estoy diciendo que no vendan, estoy diciendo que la eviten. Es para que no pases la información de mente a otra mente de que este negocio, el volumen, se hace con la venta. Nunca vas a cobrar mucho si la persona vende. Porque la persona que vende no crea un volumen personal, pero no crea un volumen grupal. Cuando una persona entiende que las 2 variables que le dan sentido a este negocio es regalías y duplicación. Ahora, financieramente hablando, no hay una palabra que se llame duplicación. No existe en finanzas duplicación. En finanzas se llama apalancamiento. Apalancamiento es lo que le da sentido. Cuando tú lees el libro Queremos que seas rico, de Donald Trump, Kiyosaki defiende la industria de redes no por el producto ni por las ventas, sino por la fórmula. Regalías y apalancamiento. Vas a cobrar o vas a entrar a una plataforma que te permite cobrar como los millonarios cobran. Poco de mucho. Cuando Kiyosaki habla de esto, habla de apalancamiento. Cuando Donald Trump habla de redes, habla de apalancamiento. Ahora, no te metas con la palabra apalancamiento si no quieres, pero utiliza la palabra ¿qué? Duplicación. Ahora miren, ¿qué es redes de mercadeo? Redes de mercadeo es una plataforma que te brinda un ingreso que te ayudará a recuperar ¿el qué? ¿El qué? El control. Te ayudará a recuperar el control. ¿Cuáles son las 2 variables que te va a permitir? Tiempo y ¿qué? Y dinero. Por lo tanto, si te estoy diciendo que la red o redes de mercadeo te va a ayudar a recuperar el control, lo que te estoy diciendo es que el ingreso que yo te tengo que pagar es un ingreso que no puede estar relacionado con el tiempo. Tiene que ser independientemente al tiempo, porque si es relacionado con el tiempo no vas a poder recuperar el control. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué muchas personas entran al negocio, pero pocas pueden hacer grande volumen? Porque hablan del producto. Hablan mucho del producto. El producto es parte de